Hola, hoy quiero compartir contigo la historia de cómo un día yo escuché el llamado de Dios tocando a mi puerta y abrí mi corazón para que Él obrara en mí y para que Él transformara mi vida. Nací un 6 de noviembre de 1991, actualmente tengo 23 años. Nací en un hogar, en una familia conformada por papá, mamá, una hija mayor. Mi hermana me lleva 2 años. Por 13 años de mi vida fui la hermana menor, la hija menor, hasta que llegó nuestra hermanita. Cuando yo tenía 13 años y mi hermana mayor tenía 15, Dios nos mandó la alegría y la gran bendición de tener una hermana menor, una niña que llenó nuestro hogar de mucha alegría. Desde mi infancia he tenido muchos tropiezos, muchas batallas que enfrentar, muchas tristezas en aquel entonces que hoy puedo entender que fueron pruebas, tal vez no obstáculos, sino lecciones de vida, lecciones que yo sé que Dios me mandó para hacer de mí la mujer que hoy soy. Quiero contarte que nunca fui la hija estudiosa, la niña más aplicada, la que tenía cienes, la que todo lo hacía bien, la niña obediente, la niña ay tan bonita, preciosa, que todo lo hacía bien. No, esa no fui yo. Fui una niña que desde mi infancia no me caractericé por tener los mejores punteos, no me caractericé por ser la mejor de mi escuela, de mi grado. Nunca obtuve los mejores punteos. Al contrario, mi hermana sí. Mi hermana siempre fue una niña muy aplicada en sus estudios. Ella siempre obtenía cienes, siempre estaba en los cuadros de honores, siempre era la alumna aplicada, la alumna del mes. Y yo no. Desde muy pequeña he sido muy hiperactiva. Nunca me he podido quedar quieta, siempre tengo que estar explorando, descubriendo. Cuando niña andaba corriendo, subiendo árboles y utilizaba mi energía en eso, en jugar, en vez de estar estudiando. Nunca el estudio fue mi fuerte. Y eso fue un punto de sufrimiento para mí, porque mi hermana sí era muy aplicada. Y a la hora de llevar nuestras notas a casa, era mi hermana un 100 y yo tal vez un 70, un 60, un 80. Y siempre fue un problema constante con mis padres. De mira cómo tu hermana trae buenas notas, de que tu hermana es muy estudiosa, de que tenés que estudiar, de que tenés que ser más aplicada. Y eso siempre creó mucho conflicto en mí. Conforme fui creciendo, toda mi niñez y mi adolescencia la crecí de la mano de una prima con la cual tenemos la misma edad. Ella me lleva la diferencia de 2 meses nada más. Desde muy pequeñita siempre estudiamos juntas y fue la misma historia. El que ella fuera muy aplicada, el que ella estuviera en el primer lugar y yo no, el que ella tuviera que cargar con una bandera y yo no, el que ella fuera una alumna distinguida y yo no. Y eso también creó mucha polémica, mucho problema en mi vida, porque a la hora de recibir calificaciones, mi prima siempre iba en el primer lugar y yo no. Y mis papás me decían, mira a ella, mira cómo tiene el primer lugar, mira cómo la alumna más aplicada de tu grado y vos no, tenés que estudiar, ella es mejor que vos. Y empezaron esas comparaciones en mi vida desde muy pequeñita que sin ellos darse cuenta estaban ocasionando un grave y un gran daño dentro de mí. Otra cosa que ocasionó mucho sufrimiento en mí fue que yo nunca fui una niña, una joven, la más delgadita, la más bonita. Al contrario, mi hermana sí era muy delgadita, muy bonita, ella blanquita, su pelo castaño.
Y con esta prima que yo crecí, pues era igual. Ella, su complexión muy delgada, muy finita, ella, sus ojos claros, su tez blanca, con un prototipo de lo que el mundo llama belleza exterior. Y yo no. Yo siempre fui más rellenita. Desde muy pequeña he sufrido con tanto problema de alimentación, tantos problemas alimenticios, porque yo siempre fui la niña que estaba escondida comiendo debajo de una mesa para que mis papás no me vieran, la que siempre anduve buscando monedas para ir a la tienda, a la tiendita más cerca de mi casa, a comprar golosinas sin que mis papás se dieran cuenta, para comerme todas esas golosinas, chocolates. Siempre tuve esa ansiedad dentro de mí que hoy en día puedo ver que es producto de tantos problemas que se crearon en mí. Y en mi vida desde chiquita estuvieron esas comparaciones que me han hecho tanto daño o me hicieron tanto daño mientras yo fui creciendo. Yo siempre me caractericé por ser la gordita, por ser la negra, porque mi tez de piel es morena, en ser la cuatro ojos, porque desde muy pequeña utilizo lentes, gafas, anteojos, porque no tengo mi vista al 100. Yo usaba brackets, frenos, porque mis dientes estaban torcidos. Y todas esas pequeñas cosas fueron haciendo de mí el patito feo. Cuando yo empecé a crecer, llegué a mi adolescencia, llegué a un punto donde me consideraba la más fea, el patito feo de la familia, el patito feo de la escuela. Y siempre ese bullying dentro de mi casa, inclusive de mi escuela, de mi barrio. Siempre esas críticas de, ay, tan fea, ahí viene la cuatro ojos, la gorda, la ballena, tantas frases, tantas palabras que iban alimentándome por dentro, lleno de odio y tristeza y amargura. Y crecí muy infeliz, y mis padres nunca se dieron cuenta. Mi familia nunca se dio cuenta del daño que ellos mismos me estaban haciendo por estarme comparando. Dios nos hace tan únicos, tan especiales, tan diferentes, que ni siquiera los dedos en nuestras manos son iguales. Así es Dios, a todas las personas nos da características diferentes y nos hemos dejado llevar por un patrón de belleza, por un patrón de delgadez, por un estereotipo de lo que el mundo dice, y eso ha llegado a enfermar, a hacer tantos problemas que los padres hoy en día no se dan cuenta. Yo sufrí tanto porque mientras mi hermana era la bonita, mientras mi prima era la bonita, la delgada, la estudiosa, yo siempre fui esa fea, esa gorda, esa cuatro ojos, esa tonta que no sabía estudiar. Y nunca me vieron cualidades. Yo jamás pude apreciar que Dios había puesto dones, que había puesto talentos, que había puesto capacidades diferentes en mí. Y mis padres nunca ayudaron a que yo pudiera verlo. Al contrario, empeoraban las cosas, haciéndome sentir mal, haciéndome sentir la fea, haciéndome sentir la que no servía para nada. Yo recuerdo que cuando estaba muy pequeña yo tenía un cuadernito, y cada vez que mis papás decían una palabra ofensiva a mi persona o mi hermana o algún amigo, yo iba y apuntaba esas palabras feas que a mí me decían en ese cuadernito. Escondida debajo de un closet, yo ahí escribía las cosas que a mí me dolía y que me decían. Llegó un punto de mi vida donde tuve que romper ese cuaderno para que mis padres nunca se dieran cuenta y leyeran el daño que ellos me estaban haciendo al estarme constantemente comparando con las demás personas. Fui una persona, una niña que sufrió internamente y calladamente. Nunca tuve el valor de abrir mis labios y decir basta, dejen de compararme.
porque por más que trataba, ellos seguían viendo las cosas malas en mí y nunca se dieron cuenta de que yo tenía más de algo bueno. Pues así crecí yo, en una familia estable, en un hogar estable, con hermana, padre y madre. Tuve la bendición de crecer dentro de una familia, de un hogar. Hoy en día hay tantos niños, tantos jóvenes que se ven involucrados en divorcios, en rupturas, en familias destruidas. Y Dios sí me dio la bendición de nacer y crecer dentro de un hogar y una familia estable. Mis padres, mi familia no era una familia cristiana, más sin embargo sí tenían como el temor y conocimiento de Dios, pero no lo aplicaban en sus vidas. Mi abuela, tan sabia y bendecida por Dios, desde que mi hermana mayor y yo estábamos un poco grandes, ella nos llevaba a la iglesia todos los domingos. Todos los domingos íbamos con mi abuela caminando. Nos íbamos cada mañana los domingos caminando. Caminamos aproximadamente unos 10-15 minutos para llegar a la iglesia. Y fue así como yo pude crecer dentro de una iglesia, escuchando de un Dios al cual yo no podía ver dentro de mi hogar, dentro de mi familia, dentro de mi escuela. Pero ahí Dios fue tratando conmigo y había algo que siempre llamó la atención de mí dentro de la iglesia, que yo quise quedarme dentro de la iglesia y no salirme. Llegó un tiempo en nuestra adolescencia donde nosotros ya podíamos decidir por nosotras mismas y mi hermana mayor decidió apartarse, alejarse y no seguir yendo a la iglesia con mi abuela. Pero a mí siempre hubo algo, y yo sé hoy en día que fue el propósito de Dios que hizo que yo no me apartara. Yo recuerdo que cada lunes en la noche para las reuniones de jóvenes yo me iba caminando sola para la iglesia, para estar en la reunión de jóvenes, porque eso fortalecía mi alma. Eso llenaba de tranquilidad y paz. Siquiera esas 2 horas que yo estaba dentro de la iglesia yo me sentía feliz. Y fue así como yo fui creciendo, conociendo un poco de Dios, sin poder llamarme cristiana. Simplemente iba a la iglesia y podía darme cuenta de que existía un Dios amoroso. Llegó mis 13 años, donde Dios dio un giro total a nuestra familia y sin esperarlo nos dimos la sorpresa de que mi madre estaba embarazada. Yo no sabía que era tener un hermano menor. Yo ni siquiera sabía ya que era un niño, que era ver a una madre embarazada. Yo nunca había visto a mi madre embarazada. Yo era la hija menor. Y eso creó mucho rechazo en nuestro corazón, de que ya éramos jóvenes adultos o estábamos en la etapa de adolescencia y ver a nuestra madre embarazada después de tantos años. Mi hermana tenía 15 años y yo 3. Pero cuando pudimos tener a esa niña en nuestros brazos, verla con nuestros ojos, fue la mayor alegría que pudimos tener. Dios vino a llenar de bendición, vino a cambiar totalmente nuestras vidas y a llenarnos de tanto gozo con la llegada de nuestra hermana. Yo tomé un rol de segunda madre, porque cuando mi mamá no estaba, yo ahí estaba al pendiente, yo la cuidaba, yo la bañaba, yo le daba de alimentar, y eso llenó mucho mi corazón de alegría. Pero mi vida llena de comparaciones siempre seguía ahí. Esa vida triste que yo llevaba por dentro siempre siguió ahí. Ese dolor que yo llevaba dentro de mi ser cada vez continuó. Yo vengo de una familia que se caracteriza por algo, y es tener un carácter muy fuerte, tener un temperamento fuerte.
Y yo empecé a utilizar ese temperamento y ese carácter como una coraza. Yo me escondía, yo siendo débil, frágil, más frágil que un vaso de vidrio, de un cristal, escondía mi verdadera identidad y personalidad detrás de una mujer que todo lo podía, que todo lo sabía hacer, una mujer fuerte, capaz, una mujer enojada. Y la gente empezó a conocerme por eso. En mis colegios, donde yo tuve la oportunidad de estudiar, me conocían como la del carácter fuerte y enojado. Yo no me dejaba de nadie. A mí si me decían una cosa, yo salía con tres y empecé a pelear con todos y a creerme la más importante. Cuando yo llegué como a mis 14, 15 años, yo empecé a tener el desarrollo que toda mujer en su adolescencia tiene y empezó mi cuerpo a tomar forma. Decidí quitarme mis anteojos y ponerme lentes de contacto, me quitaron mis frenos, empecé a hacer dietas locas, extremas, a tomar solamente agua, escondidas de mis padres, ocasioné bulimia y anorexia en mi vida. Empecé a comer descontroladamente y luego a vomitar y me iba corriendo al baño a regresar toda la comida y fue así como logré adelgazar mucho y me volví una persona delgada y llegué a la belleza que el mundo llega, que el mundo llama belleza. Llegué al estereotipo de belleza en el mundo y eso ocasionó en mi orgullo. Mi ego se elevó y empecé a sentirme la última Coca-Cola del desierto. Empecé a creerme lo que no era. Empecé a aparentar algo que no era. Empecé a llenarme de una fuerza que no existía en mí, dentro de mí, pero yo la creé aparentemente para llamar la atención del mundo. Empecé a querer ser importante y empecé a juntarme con amistades que no trajeron beneficios a mi vida, pero para mí era lo mejor en aquel entonces. Como yo sentía el desprecio, el rechazo de mi familia, porque ellos no veían que yo simplemente era diferente, que no era igual que mi hermana, que no tenía sus capacidades, que no era igual que mis primas, pero que también yo podía ser valorada. Empecé a buscar el valor y el cariño en el mundo. Durante mi etapa de juventud sucedió algo muy fuerte que marcó mi vida y es el distanciamiento de mi padre. Mi padre siempre vivió bajo mi techo, siempre vivimos bajo un mismo techo, siempre estuvo en mi hogar, siempre trabajó por nosotras, siempre luchó por sacarnos adelante, pero nunca se dio cuenta que más que lo económico, yo necesitaba su amor. Mi padre es una persona muy alegre, muy bromista, él siempre está bromeando, riéndose, tiene muchos amigos y es una persona muy conocida en el medio porque él se lleva con todos. Yo veía a ese hombre que bromeaba, que se reía, que tenía tantos amigos fuera de mi casa. Pero al abrir la puerta de nuestro hogar y entrar era totalmente otro. Él no nos dirigía la palabra, él no nos hablaba. Más de un buenos días ahí pasaba. Yo no hablaba con él, yo no conversaba con él. Él no sabía qué pasaba dentro de mí, él no sabía cómo yo estaba. Recuerdo cuando yo cumplí 17 años, pasó algo tan doloroso y que él nunca se dio cuenta, que dolió tanto, que
me dolió tanto dentro de mí. Yo me levanté cumpliendo años, siendo una fecha tan especial y feliz porque cumplí un año más de vida. Empecé a recibir llamadas, mis tíos, mis primas, mi mamá, mi novio, mis amigos. Tanto amor demostrado. Pero jamás recibí una llamada, un texto de mi padre felicitándome. Él no estaba dentro de nuestro hogar ese día, él andaba fuera. Cuando yo regresé de la universidad, porque fue un día sábado y yo tenía universidad, mi padre ya estaba ahí. Yo tan emocionada entré, llamando la atención, queriendo recibir sus felicitaciones y un abrazo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que nunca me dijo feliz cumpleaños. Así era nuestra relación. Estaba totalmente quebrada. No había una relación de padre e hijo. Y eso me hizo sufrir. Eso me hizo llorar. Y eso me hizo sacar de mí lo peor que yo podía tener. Me hizo aparentar ser una persona fuerte y que no me importaba cuando por dentro yo estaba totalmente quebrantada y dolida. Y tenía unas heridas profundas en mi corazón. Yo renegaba y le decía a Dios que por qué me había dado esos padres, que yo no quería esos padres, que yo anhelaba el día de ser madre, no ser como mi madre, no ser como mi padre. Yo no quería para mis hijos un padre como el que yo tenía. Pasé renegando que no quería a mis papás, que quería cambiarlos, que ellos no eran buenos. Y con las únicas personas que a veces podía desahogarme era con mis tías. Y ellas me comprendían y sabían que mis papás estaban mal y que necesitábamos restaurar esa relación. Pero también me decían, si él no lo hace, hazlo tú, háblale tú, empieza tú. Y eso yo nunca lo quise aceptar. Yo siempre quise que él diera el primer paso. Nunca quise aceptar de que también yo estaba mal. Nunca quise reconocer mis errores. Solo veía sus errores y nunca quise dar el primer paso y decir, restauremos nuestra relación. Yo empecé a vivir una vida desordenada. Cuando nunca encontré el apoyo, el cariño, la comprensión dentro de mi hogar, empecé a buscarlo fuera. Empecé a buscarlo en el mundo. Empecé a tener malas amistades con las cuales empecé a tomar, a ingerir bebidas alcohólicas y nunca me gustaron. Nunca tomé una cerveza porque a mí me gustaba. La tomé para llamar la atención, para poder caber en un grupo, para poder ser parte de alguien importante, para poder sentirme valorada, para poder sentirme importante, para poder encajar en un grupo de amigos. Yo tomaba, yo bailaba, yo fumaba. Empecé a fumar, empecé a tomar, empecé a salirme del colegio, de las escuelas a escondidas. Empecé a tener muchas malas amistades. Empecé a buscar el amor que yo no tenía en mi hogar fuera. Sentí que el mundo me daba el amor que yo necesitaba. Y para que el mundo me amara, yo tenía que hacer lo que el mundo hacía. Por eso empecé a caer en una vida llena de vicios. Como siempre me sentí una mujer fea y eso es lo que me hacían ver. Empecé a buscar la aceptación de los hombres. Empecé a tener muchos novios. Novios de una semana, de 2 meses, de 1 mes, dejaba uno, tenía otro. Y yo me sentía la mujer más feliz del mundo porque veía que los hombres en el mundo me podían apreciar, podían ver que yo era bonita, que yo era bella. Empecé a sentirme amada. Empecé a buscar el amor de mi padre en los hombres. Siempre en mí estuvo el temor de Dios. Siempre en mí estuvo el bien y el mal. Y le doy gracias a Dios porque
me guardó. En su infinita misericordia me guardó durante tantos años de mi vida haciendo mal. Muchos hombres quisieron acostarse conmigo y tener relaciones, pero en mí siempre estuvo el temor de Dios y nunca cedí. Recuerdo una ocasión que un hombre me llevó a un cuarto, a una casa, se acostó en una cama conmigo y quiso intentar tener relaciones. Pero dentro de mí había algo que era el temor de Dios y yo le dije no. Y así muchas ocasiones hubieron, pero Dios tuvo misericordia de mí. Y aunque yo andaba perdida y no estaba haciendo las cosas correctas, me ayudó a mantenerme lejos de uno de los muchos pecados que yo estaba cometiendo. Empecé a vivir una doble vida. Durante ese proceso, mi padre llegó al Señor, se convirtió, se hizo cristiano, se entregó a Cristo, mi madre también, y empezaron a asistir a la iglesia, a una iglesia diferente a la que yo iba de niña. Por ir con mis padres, yo me cambié de iglesia y empecé a asistir con ellos. Iba todos los domingos como familia a la iglesia con ellos, iba a las reuniones de jóvenes, me empezaron a permitir dar clases a los niños, pero yo nunca dejé el mundo. Yo iba a la iglesia con tal de llamar la atención de mi padre. Yo acepté y le daba clases a los niños y era maestra de escuela dominical a los niños con tal de que mi padre se sintiera orgulloso de mí y dijera: mi hija hace algo bien. Pero nunca recibí halagos tampoco por ello. Recuerdo que cuando llegué a la universidad todo cambió. Empecé a estudiar psicología clínica. Me enamoré totalmente de la carrera. Y empecé a estudiar algo no porque me lo impusieran, sino porque me apasionaba tanto, porque me interesaba, me encantaba poder leer y estudiar la mente humana, el comportamiento humano. Y aquella niña a la cual siempre en la escuela le fue mal, empezó a irle bien porque empecé a estudiar mucho, empecé a leer, empecé a investigar, empecé a tomar mucha responsabilidad dentro de la universidad porque realmente amaba lo que estaba estudiando. Y cuando mis padres empezaron a ver esas notas altas, lo que yo más anhelaba es escuchar: felicidades, qué bien lo estás haciendo. Pero nunca escuché eso. Escuché palabras de mi madre decirme: copiando obtuviste esos punteos, sacando copias a los exámenes de los demás obtuviste esos punteos, a alguien le copiaste, hiciste trampa. Nunca creyeron en mis capacidades, nunca valoraron lo que yo realmente sabía hacer. Nunca obtuve una felicitación de mis padres, nunca obtuve un muy bien, hija, lo estás haciendo bien, qué bien te sale esto, qué bien haces el otro. Nunca obtuve una crítica buena, siempre eran críticas destructivas, siempre fueron críticas malas que llenaban mi vida de resentimiento, de odio y de dolor. Y ellos nunca se dieron cuenta de esto. Empecé a sufrir tanto por dentro que cada vez me hundía más en un pozo de pecado en el mundo. Pero en eso nunca dejé de asistir a la iglesia. Y cómo la misericordia de Dios me hacía ver que yo estaba mal. Y llegaba cada sábado reunión de jóvenes y yo sentía al Espíritu Santo redarguyéndome de pecado. Yo sabía que estaba mal. Yo sabía que tenía que dejar el mundo. Yo sabía que tenía que aceptar a Cristo y cambiar. Yo lloraba y le decía a Dios: quiero cambiar, y trataba de cambiar, pero nunca pude cambiar. Empecé a comportarme con un carácter el cual nadie me soportaba, a gritarle a mis padres,
a elevarle la voz a mi madre, al ofender a mi madre. Empecé a insultar a mi madre. Cada vez que ella me regañaba y me hacía ver una cosa mal, yo salía y le gritaba y le decía tantas cosas y ofendí una y otra vez a mi madre. Porque empecé a demostrar que yo era la fuerte, que yo todo lo podía, que yo era una mujer de carácter fuerte, pero por dentro estaba devastada totalmente. Y yo lloraba cada día, cada noche, diciéndole: Dios, quiero cambiar. Intenté 1 y 1000 maneras para cambiar, pero nunca pude. Nunca pude. Pero Dios, que muestra su amor a todo el mundo, que es tan bueno y misericordioso, aun cuando yo estaba perdida, aun cuando yo estaba en pecado, Él tuvo misericordia de mí y envió un ángel, envió a 2 ángeles a rescatarme. Dentro de la iglesia a la que yo asistía, habían 2 personas que se convirtieron mis mejores amigos y fueron los cuales me llevaron a los pies de Cristo. Yo estaba cansada de mi vida, cansada de la vida que yo llevaba y yo necesitaba cambiar. Un día yo tuve problemas con las amistades con las cuales yo tenía en el mundo y rompí relación con ellos, y eso me ayudó. El dejar esas amistades que me involucraban a pecar, que me impulsaban al pecado y al mundo, fue de gran bendición. El poder romper la relación con ellos fue un gran bienestar para mi vida. Cuando yo terminé la relación de amistad que yo tenía con estos, entre comillas, amigos que yo amaba, que yo decía que ellos me amaban, y un día demostraron que no me amaban y se burlaron de mí, hicieron unas bromas en Facebook, hablando mal de mí, haciéndome ver como la tonta, como la fea. Me di cuenta que ellos no me amaban. Me di cuenta que estaba tratando de encajar en un grupo al cual yo no podía formar parte. Rompí relación con ellos, y al romper relación con ellos empecé a asistir más a la iglesia. Y ahí encontré a los 2 ángeles que Dios envió para cambiar mi vida. 2 amigos que cambiaron el panorama de mi vida. Una mujer y un hombre, mis 2 mejores amigos. Empezamos a crear lazos de amistad tan fuertes, de hermandad, de compañerismo, y me di cuenta de que su amor era real, de que su amistad era real, de que ellos sí realmente me amaban, ellos sí me comprendían, ellos sí miraban mis virtudes. Y empecé a asistir más y más y más y más a la iglesia. Bien, la palabra dice que los amigos son como unos hermanos, que en los tiempos de angustia, cuando más los necesitamos, ahí están. Y así fueron ellos. Creamos un grupo de alabanza en la iglesia, empezamos a cantar los domingos, empezamos a trabajar con los jóvenes, a incentivarlos. Levantamos un ministerio tan lindo y empezó todo a cambiar. Mientras en mi hogar todo era negro, mientras en mi familia todo era oscuro, la iglesia traía paz a mi vida, traía cambios a mi vida. Y en todo tiempo ama el amigo, dice la palabra, y así fueron ellos. En todo tiempo ellos estaban conmigo, en los tiempos malos, en los tiempos buenos. Y empecé a servir
y a servir dentro de la iglesia. Me di cuenta de que solo Dios podía traer paz a mi vida, de que solo Dios podía transformar todo lo que en mi interior había. Mientras fue pasando el tiempo, ese amor que yo sentía por estos dos amigos, en especial por mi amigo, el cariño que yo le sentía empezó a transformarse en amor. Y a escondidas y en secreto empecé a verlo con unos ojos diferentes. Y él en secreto, sin yo saberlo también. Empezamos a gustarnos en los secretos, sin decirnos nada. Pero Dios usó a nuestra otra amiga de intermediaria y ella nos hizo ver que éramos el uno para el otro. Así es como empezamos una relación ya no de amistad, sino que de noviazgo. Y empecé a involucrarme aún más dentro de la iglesia. Cuando más lo necesitaba, cuando menos amada me sentía, Dios envió al hombre indicado en mi vida. Y tuvo tanta misericordia que aunque yo busqué a la persona que me amara en el mundo, Dios aún así tuvo misericordia y me envió a la persona que Él tenía preparada para mí. Empecé a enamorarme no solamente de Él, sino de Dios. Y a asistir más a la iglesia, y a buscar más de Dios, y buscábamos a Dios juntos, y alabamos a Dios juntos, y empezamos a tener esa relación con Dios juntos. Pero mientras eso pasaba, los problemas en mi hogar seguían, y empezaron las críticas nuevamente. Te van a salir alas, te vas a volver ángel, solo vas a la iglesia por verlo a Él, te vas a somatar el pecho pidiendo perdón cuando aquí venís a pecar. Si los hermanos de la iglesia se dieran cuenta quién realmente sos. Empezaron una y otra vez las críticas a mi vida. Ellas no sabían la lucha que yo llevaba dentro de mí. Ellas no sabían que yo iba a la iglesia no por ver a mi novio, sino por encontrarme con Jesús, porque yo necesitaba un cambio. Y cuando más trataba yo de refrenar mi lengua y no abrirla, era cuando más ellas me atacaban, cuando más mi familia me atacaba. Y explotaba en mí la mujer fuerte que yo aparentaba ser, y explotaba en mí la mujer pecadora y contestaba. Y aún más empezaron a criticarme, a decirme, a hacer. Y eso hizo de mí una mujer aún más débil por dentro. Conforme pasó el tiempo, yo nunca dejé de asistir a la iglesia. Nunca dejé de servir a Dios. Pero nuevamente caí en la doble vida. Nuevamente caí en el pecado y me hice presa del pecado. No sé cómo llegó. No sé por dónde entró el enemigo a atacar mi vida, pero llegó. Lo que nunca había hecho cuando yo andaba más perdida en el mundo, lo estaba haciendo cuando estaba dentro de la iglesia sirviendo a Dios. Y con la persona a la cual amaba, que era mi novio y con el cual servíamos a Cristo juntos, caímos en pecado y empezamos a tener relaciones sexuales. Caímos en fornicación. Un domingo estábamos adorando, alabando a Dios, llevando a la congregación a la presencia de Dios, y luego en la noche estábamos teniendo relaciones sexuales. Caí al punto de, antes de ir a la iglesia, ir a algún lugar a tener relaciones sexuales con mi novio.
luego levantarme de la cama e ir a la iglesia como que si nada estaba pasando. Salí una y otra vez de la universidad, me escapé para ir a tener relaciones con mi novio. Y caímos en ese pecado del cual no pudimos ser libres hasta que nos tuvimos que casar. Porque el pecado condenó nuestras vidas, porque nos hizo esclavos, porque por más que tratamos de dejarlo, porque sabíamos que estábamos mal, nunca pudimos. Ese pecado ensució nuestras vidas. Y cuando yo más trataba y luchaba de estar bien con Dios, llegaba la tentación y nunca la pudimos resistir, nunca pudimos decir no. Sabíamos que estábamos mal, le pedíamos perdón a Dios, dejábamos de pecar 3 días y al cuarto caíamos nuevamente. Empecé a tener esa doble vida. Empecé a subirme al altar a adorar todos los domingos, cuando me bajaba y salía de las puertas de la iglesia era una pecadora. Empecé a cometer pecado sexual y no pudimos salir de ello. Repentinamente decidimos casarnos y yo pensé que eso iba a cambiar mi vida. Pensé que al casarme iba a alejarme de mi familia, iba a ser feliz, iba a dejar de pecar y todo iba a ser color de rosas. Y no fue así. Planeamos nuestra boda en 15 días. Nos casamos y a la semana estábamos abandonando nuestra iglesia, nuestra familia, nuestro hogar y nuestro país y decidimos emigrar a otro país. El pecado ensució nuestras vidas totalmente. Hoy llevo 4 años lejos de mi familia, sin poder verlos, sin poder abrazarlos, sin poder estar con ellos. Y durante 4 años aprendí a valorar a mi familia. Aprendí a ver a que todos somos diferentes. Aprendí a comprenderlos. Y más que a mi familia, aprendí a tener una relación con Dios. La misericordia de Dios me cambió. Lejos de mi casa, lejos de mi familia, lejos de mi hogar, empecé a buscar de Dios. Todo fue tan difícil y tan rápido, un cambio de vida total. Cuando yo pensé que todo iba a ser color de rosas y no estaba siendo así. Cuando me vi lejos de todos los que yo pensaba que me odiaban, que no miraban virtudes en mí. Cuando yo pensé que yo iba a ser feliz lejos de mi familia. Cuando yo pensé que iba a ser feliz lejos de todos, no fue así. Al año de estar lejos de ellos, al año de estar lejos de mi familia, comprendí que realmente los amaba, que eran una bendición para mí y que sí, por mucho tiempo ellos habían estado mal, pero yo también estaba cometiendo errores porque yo no había permitido que Dios cambiara mi vida de corazón, porque yo no había permitido que Dios transformara, porque por mucho tiempo luché por cambiar yo sola. Y no se trata de eso. Es Jesús quien lo transforma. Es Jesús quien cambia vidas. No somos nosotros mismos. Solamente Dios puede cambiar nuestras vidas. Ha sido un proceso largo, pero por el cual Dios me ha permitido ver su mano moviéndose a favor. Que cuando yo estuve consumida en pecados, en delitos, Él aún así me amó y me mostró su gracia y su misericordia. Y que aun cuando yo tuve una doble vida, Él extendió sus brazos de amor y me dijo: hija, ven. Me abrazó y me dio el gran y alto privilegio de ser llamada su hija.
Entendí que solo cerca de Dios podemos ser transformados. Entendí que solo cuando tenemos una relación con Dios, que no se trata de subir al altar a querer tener un ministerio, aparentar, no se trata de eso, se trata de una relación con Dios, no se trata de religión, no se trata de aparentar. Es la relación con Dios la que realmente puede llevar un cambio en nuestras vidas. Aprendí a tener una relación con mi familia, aún así estando lejos. Viví 20 años, viví dentro de mi casa con mis padres y nunca pude tener una relación con ellos. Hoy llevo 4 años viviendo lejos de ellos y hoy sí tengo una relación con ellos. Porque Dios me tuvo que apartar de todos para transformar mi vida y trabajar en mi vida. Hoy soy sierva del Señor, le sirvo a Él, vivo para Él y puedo decir de que su amor nos cambia, de que su amor nos transforma. Dios abrió sus brazos y me rescató. Dios me recibió aún así. Yo le di la espalda muchas veces. Aunque yo le fallé y aunque yo llevé una vida de doble cara, aún así Dios tuvo misericordia de mí. Dios trabajó en mi vida. Dios me dio salvación y eso lo puede hacer contigo también. Yo comparto mi historia para que tú puedas ver la gracia y el amor de Dios, para que tú puedas observar cuán grande es Dios, que aunque nosotros le fallemos, caigamos, pequemos, no es nuestra lucha. La palabra dice que nuestra guerra, nuestra batalla no es contra carne. No podemos luchar con nosotros mismos. Nuestra batalla es más allá. Es una batalla espiritual que nunca la vamos a poder lograr vencer si no es con Dios. Si no empezamos a tener una relación con Dios, no esperes a llegar a Cristo sin pecado. No creas que tienes que cambiar primero para que tengas que llegar a Cristo. Tienes que llegar sucio y con pecado, porque Dios no vino a salvar a los que ya son salvos. Dios vino por los pecadores, por ellos vino Cristo, por ellos murió Jesús. Jesús vino a salvar lo que estaba perdido. Por eso, con todo y tus pecados, tienes que llegar a Cristo, porque nunca vas a dejar de pecar si no es con Cristo. Yo 1.000.000 de veces traté de dejar de pecar, traté de cambiar, traté de ser mejor para poder acercarme a Dios, y no fue así. No fue hasta que derramé mi vida en la presencia de Dios y le dije: tómame tú, cámbiame tú, porque yo sola no puedo, hasta que Dios realmente me transformó. Yo te invito a que puedas experimentar el amor de Dios. Dios no te pide que seas perfecto. Dios no te pide que seas libre de pecado. Dios solo quiere un corazón humilde y humillado. Dios envió a su único Hijo a morir por nosotros. Y dice su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de corazón y confesar tus pecados delante de Dios. Reconocer que eres pecador, reconocer que estás fallando, reconocer que estás mal. Pero también reconocer que necesitas ayuda y que por ti mismo no puedes, que necesitas ese poder más allá, ese supremo poder del Espíritu Santo en ti, que solo Cristo, que solo Dios te puede ayudar. Yo te invito a que reconozcas que estás mal, a que como un día yo luché y luché y luché, hasta que yo pude venir a Dios y decirle: heme aquí, y ser salva y transformada y sentir ese perdón. Puedas venir tú hoy y decirle: heme aquí, aquí estoy, Cristo.
Pídele a Dios que transforme tu vida. Solo Dios puede dar tranquilidad, paz y confianza a nuestra vida. Solo Dios puede transformar nuestros corazones. No dejes de confiar en Dios. Solo hay un camino que nos lleva a la salvación y es Jesús. Solo Jesús nos puede llevar a donde el Padre está. Solo por medio de Jesús podemos ser salvos. No hay ningún otro Dios, no hay ningún otro nombre, no hay ningún otro santo, ni imagen, ni dibujo. No, solo Jesús. Solo Jesús nos puede llevar a los pies de nuestro Dios. Salmos 23:3 dice: me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú, así es nuestro Dios. Él nos da nuevas fuerzas cada día, Él nos guía por el mejor camino. Él dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Con Él todo lo podemos. Pertenecemos a Dios, nosotros somos su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Estamos bajo su cuidado. Si hoy escuchamos su voz, si hoy escuchas su llamado, podrás estar bajo el cuidado de Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice su palabra, sino solo el que hace su voluntad. Solo aquel que acepta escuchar el llamado puede ser llamado hijo de Dios, puede entrar a la eternidad. Nosotros somos seres eternos, nuestras almas son eternas, pero en nosotros está decidir a dónde queremos pasar nuestra eternidad. Si condenados en un infierno o al lado de nuestro Dios amado. Si queremos una eternidad sin llanto y sin dolor, solo con paz y su presencia, o queremos sufrir. Hijitos míos, no me amen solo de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad, dice Jesús. Yo te invito a que lo ames de hecho y de verdad, a que escuches su llamado, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Dios no envió a Jesús a condenarte, Él no va a condenarte, Él no va a decirte lo hiciste mal, no. Dios va a traer paz. Dios no te va a reprochar las veces que has fallado. Él te va a dar la mano, va a extender su brazo para que te levantes. Solamente escucha el llamado. Dios está llamando hoy a tu corazón. Si tú hoy has escuchado su voz, no endurezcas tu corazón. Ábrele tu corazón a Cristo. Escucha el llamado. Yo escuché el llamado de Dios y lo atendí. Y hoy puedo decir que soy hija de Dios y soy salva por medio de Jesucristo. Que hoy me siento amada, feliz, plena y disfruto de sus bendiciones y de su amor. Y que hoy me siento bella, me siento feliz, me siento amada. Porque yo escuché el llamado de Dios. Tú no has elegido a Dios, Dios te ha elegido a ti. Dios te ha hecho libre, Dios te quiere hacer libre. Escucha su llamado, atiende su llamado. No podemos ser amigos de Dios y ser amigos del mundo. O estamos con Dios o estamos con el mundo. Yo por mucho tiempo estuve en el mundo y con Dios. Y Dios dice que a todas esas personas las vomitará de su boca. O somos fríos o somos calientes, pero no tibios. Hoy Dios quiere
que tú entres al reino de los cielos. Si Dios tocó tu corazón con el testimonio que yo te acabo de contar, si tú te identificaste con mi testimonio y te has dado cuenta que tú también has estado pecando y luchando una batalla la cual nunca vas a ganar si no es solo con Cristo, yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y abras tu corazón y de corazón le pidas perdón a Dios. Que le digas: Dios mío, perdóname. Perdona todos mis pecados. Yo te he fallado, yo he pecado. Perdóname. Quiero que me cambies, que me limpies y me perdones. Quiero ser llamada tu hija. Hoy abro mi corazón a ti, te invito a entrar. Hoy escucho tu llamado y recibo tu voz. Entra a mí. Pon a tu Espíritu Santo, a tu Consolador dentro de mí. Quiero a partir de hoy empezar una nueva vida. Invítale al Señor a dirigirte, a caminar contigo. Invita a Dios a que sea el centro de tu vida, a que Él cambie tu vida. Invita a Dios a transformar tu corazón. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice el Señor. El enemigo ha venido a querer matarte, a querer destruirte, a querer robarte el gozo, pero Cristo vino para que tú vivas en abundancia. Dios quiere que tú vivas en abundancia. Ábrele tu corazón a Cristo. Si tú hiciste esta oración, no tienes que sentir cosas grandes y tal vez tus ojos visuales, tus ojos físicos no podrán ver al Señor, pero en tu corazón tú podrás sentir su presencia. Si realmente lo buscas de corazón, Dios ahí va a estar contigo de ahora en adelante. No trates de cambiar por ti misma. No pienses que todo va a ser color de rosa y que a partir de ahora vas a ser la mujer o el hombre más feliz del mundo. No. Batallas vendrán, luchas vendrán, obstáculos vendrán y muchas veces te podrás caer, pero ahí va a estar la mano del Dios todopoderoso y amoroso para levantarte. Y ahora vas a tener una razón y un motivo, y el centro de tu vida será Dios, y Él te dará ese gozo que será tu fortaleza, y Él te ayudará. Ya nunca más lucharás solo. Ahora va a estar Jesús, Dios contigo, y Él va a luchar por ti. Él va a luchar por ti. Él te va a ayudar. Yo amo y deseo tu palabra, pues me llena de alegría. Salmo 119, 47 y 48. Ya no luches tú. Ahora Dios está contigo y Él luchará contigo. Él irá como poderoso gigante delante de ti peleando la batalla. Él será el centro y el motor de tu vida. Que en el fondo de tu corazón siempre esté el deseo de hacer las cosas bien para Dios. Trata de que todo lo que hagas sea para agradarlo. Enamórate cada día más de Dios. Y recuerda, no se trata de religión, sino de relación. Tu relación con Cristo será la que va a determinar tu fortaleza, tu gozo, tu caminar, tus victorias, tus éxitos. Tu relación con Dios va a determinar toda tu vida. Que Dios te bendiga. Y espero que este mensaje haya llegado a tu corazón. Si fue así, escríbeme. Quiero leer tus comentarios, quiero saber de ti, quiero orar por ti, quiero bendecir tu vida a través de Dios, porque solo Él nos puede bendecir. Gracias por haber escuchado mi testimonio.
Que Dios bendiga grandemente tu vida y que siempre puedas escuchar el llamado de Cristo a tu vida.